propósito que tenemos de estar aquí es ser sal y ser luz, ser instrumentos para la gloria del Señor. No solo eso, Efesios capítulo 1 nos recuerda eso, que tú y yo hemos sido salvados, predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que si estamos en Cristo es por su misericordia. Si respiramos oxígeno el día de hoy ha sido por su gracia. Y por lo tanto creo que es importante recordar que el legado que hemos recibido nosotros de nuestros primeros hermanos, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, debe de ser honrado. Y no solo eso, sino respetado también para nuestra fidelidad a través de cumplir con la gran comisión. Qué importante es recordar esto también para nosotros. La iglesia del primer siglo recibió directamente de parte del Señor el evangelio, la palabra. Estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Y muchas veces nosotros ni siquiera estamos dispuestos a levantarnos temprano para venir al culto. Es increíble cómo el amor por el Señor y su obra ha ido cambiando, se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Y muchas veces considero lo siguiente, porque cuando hablamos del perdón de Dios, el amor de Dios, reflexionamos acerca de esta frase, cuando Jesús dijo, es que al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Y como yo no era alguien tan malo, yo era alguien inofensivo en este mundo, pues le agradezco a Jesús que me salvara, pero probablemente por eso no tengo tanta pasión por Él. Pero aquel que Dios sacó de las drogas, que lo sacó del alcohol, que era un violador y un homicida, tiene todo para agradecerle y por eso le sirve de esa forma. Hermanos, no se trata de eso. Cristo no está hablando de eso. Lo que el Señor quiere decir es lo siguiente. Según la comprensión que tú tengas del perdón que Él te ha dado, será proporcional al amor que tú mostrarás por Él. Si tú no entiendes, si no entendemos cuán grande ha sido su perdón, si no sabes cuán grave era tu pecado, entonces no vas a amarle al Señor como Él es digno y como Él lo merece. Lo veremos simple y sencillamente como, gracias Señor por haberme perdonado. Pero cuando Pablo fue expuesto a la ley que él tanto proclamaba, él pudo darse cuenta de una cosa, que su pecado era en gran manera pecaminoso, que no era algo trivial, que no era algo superficial, que Pablo no se podía justificar simplemente diciendo, bueno, es que los demás lo hacen, soy un ser humano, soy normal. No. Cuando él se pudo considerar ante la santa ley de Dios, cuando fue expuesto a un Dios que es 3 veces santo, él solo pudo decir, miserable de mí. Y hermanos, tenemos que ver nuestro pecado como lo ve Dios. ¿Qué piensa Dios del pecado? Es solo necesario voltear y ver la cruz de Cristo. Eso es lo que Dios piensa al respecto. Y lo que Dios espera de nosotros es que haya un arrepentimiento genuino. No solo el día que creímos, sino todos los días, porque todos los días pecamos. El primer requisito para entrar por esta puerta es ser pecador. Lo último que se busca es entrar aquí y decir, yo ya soy perfecto. Sí, ante los ojos de Dios por causa de Cristo lo somos. Ante los ojos de Dios por causa de Cristo somos santos. Ante los ojos de Dios por causa de Cristo somos justificados y somos glorificados. Es decir, en la mente de Dios somos completamente perdonados. Pero hay una realidad. Mientras aún seguimos en este cuerpo, la tentación, el pecado, la carne nos seduce y nos atrae. Y la única forma de resistir a todo esto, a los ataques aún en los pensamientos y demás, es sometidos al Señor. Jesús dijo algo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No dijo apréndelo de tu pastor, apréndanlo de mí, a los pies del Maestro, en comunión con Él. Esta es la pregunta, escuchan, es la pregunta que más ofende al cristiano. ¿Cómo está tu vida de oración? Los primeros cristianos, los primeros frutos que nosotros podemos ver, hermanos, es que hubo 3,000 almas convertidas para Cristo. Ahora, no se trata de pensar, bueno, saldré aquí a las calles de Almería y multitudes vendrán al Señor. Hermanos, no lo sabemos, puede suceder o puede ser que no. Pero Dios no nos ha llamado a ser famosos, nos ha llamado a ser fieles. No importa la respuesta, no importa si se salvan cientos, uno o ninguno, Dios nos ha llamado a ser fieles a lo que Él nos encomendó, predicar el evangelio. Es decir, muchas veces nos desanimamos porque las personas no se convierten, no nos creen, no nos prestan atención, simplemente no les importa lo que tenemos que decir, nos rechazan y ¿qué pasa? Nos frustramos, nos desanimamos y decimos no, ya no, porque pensamos que se trata de que nosotros quedemos bien.
pero somos representantes de Cristo. Y aún si rechazan a Cristo, lo están rechazando a Él, no a nosotros. Es un asunto personal con Dios. Tú y yo solo somos pregoneros de paz, anunciamos las buenas nuevas del Evangelio. Y este mundo tiene que escucharlo. Charles Spurgeon dijo, si los hombres han de ir al infierno, por lo menos que sea con nuestros brazos rodeando sus rodillas, implorándoles que se queden. Pero hermanos, ¿dónde está nuestro amor por las almas? ¿Dónde está nuestro deseo de que no perezcan en el infierno? Tenemos que volver al Señor, nuestro corazón, porque los afanes, el materialismo, aún podríamos pensar en una ciudad tan tranquila como Almería, nada de eso nos atrae. Sí, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, dijo Calvino, y por lo tanto constantemente estamos buscando satisfacer en nuestro corazón lo que éste nos demanda. ¿Pero por qué? Porque hemos perdido nuestro gozo y deleite en la persona de Cristo. Los primeros cristianos tenían sus ojos puestos en el Señor. Ese es el llamado que tenemos. En el sermón inaugural, por lo tanto, de Pedro, 3,000 almas se convierten al Señor. Maravilloso. Pero también en Hechos 5:41 nos dice que fueron dignos de azote y persecución. Amén, gloria a Dios. Eso no suena muy bonito, ¿verdad? No, que no se metan conmigo, a mí que no me toquen. Y entonces queremos evitar ese problema, porque estamos anteponiendo nuestro bienestar. Pero viene entonces una pregunta muy seria que tú y yo debemos respondernos. ¿Realmente he nacido de nuevo? Y si he nacido de nuevo, ¿realmente Cristo es mi prioridad? ¿O realmente he entendido el llamado del Evangelio a aquel que conoce al Señor? Porque muchas veces, aún como iglesias, damos discipulados, entrenamientos, capacitamos a los nuevos creyentes. Ven, conoce las doctrinas, conoce lo que ha hecho Cristo. Mira cómo Él murió por ti, murió por tus pecados. La salvación es un regalo de Dios, no tienes que hacer nada, solo creer en lo que Él hizo. Las obras vendrán después como fruto de tu salvación. Y todo eso suena maravilloso. Pero ¿qué pasa con el cristianismo básico? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. Eso nos cuesta, porque pensamos que la vida se trata de nosotros y no de Cristo. Pero no olvidemos que somos dulos de Cristo, esclavos de Cristo. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Le pertenecemos al Señor, fuimos comprados a precio de sangre. Nuestra identidad se encuentra en una persona, Cristo. No en un movimiento llamado cristianismo, sino en Cristo, el camino y la verdad y la vida. Y en Él está la seguridad de nuestra salvación. Pero en medio de todo esto, hermanos, cuando hubo azote, persecución, cuando Pedro y Juan fueron azotados, ellos se sintieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por el nombre del Señor. Pero también viene la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y los discípulos se esparcieron, se ocultaron. Y cualquiera diría, ¿y ahora? Por supuesto, los que salieron esparcidos llevaron la palabra, pero los discípulos tuvieron temor en ese momento, se escondieron. Oye, acaban de matar a Esteban, ¿viste lo que sucedió? Mataron a nuestro maestro, mataron a Esteban, van a venir por nosotros. Y pareciera que humanamente en ese momento el movimiento de Cristo hubiese cesado, se hubiera terminado. Pero el buen sentido del humor nos muestra que Dios, 2 capítulos después, aquel hombre que consentía en la muerte de Esteban fue convertido al Señor, Saulo de Tarso. Eso es provisión divina. Eso es un ánimo, un llamado a nosotros para recordar que estamos profesando fe en el Dios eterno que está en su trono y que rige toda la historia de la humanidad según su voluntad. Y podemos descansar en eso, que estamos llevando el mensaje del Señor. Tú y yo no somos el mensaje, aunque debemos ser un buen testimonio de Él. El Evangelio se predica, no solo se vive. Hay que hablarlo. No puedes pararte aquí en la esquina, poner una cara de ángel esperando a que la gente se acerque y te diga, ¿cuál es tu mensaje para mí? Pues no. Eso normalmente no va a suceder. Tienes que ser intencional, tienes que ir y hablar de quién es el Señor. Pero al final nos damos cuenta que Dios salva a pesar de nosotros. Si Dios se hubiera quedado esperando así, a ver a qué hora salen los apóstoles a predicar. No, el Señor levanta a Saulo, al que menos se hubieran imaginado, al perseguidor de la iglesia, el que consentía en la muerte. El Señor dice, aquí está el que yo he escogido. Y además le voy a enseñar cuánto debe padecer por mi nombre. Wow.
El resultado de todo esto después encontramos en Hechos capítulo 16 a un hombre de Dios como Pablo, Bernabé, sujetos a la iglesia local en Antioquía, y vemos la primera iglesia misionera. Vemos el fruto de la proclamación del evangelio, que la palabra de Dios no puede detenerse, no tiene obstáculo, no tiene resistencia. Esta sigue, sigue y sigue. Henos aquí hoy. La palabra de Dios sigue adelante y sigue cumpliendo su propósito, transformar vidas y corazones. La iglesia misionera es un testimonio de ello en Hechos 16. Y algo maravilloso es que vemos aún, vamos a decirlo así, al gran Saulo de Tarso o al gran apóstol Pablo, sujeto a los pastores de Antioquía. Él entendía que Dios es un Dios de orden. Y él no podía simplemente decir, bueno, gracias, oren por nosotros, pero ya nos vamos. No, él esperó al tiempo en que el Señor puso en los ancianos, en ellos mismos, para que pudieran salir de ese lugar. Porque toda obra debe ser guiada y prosperada por el Señor. Y hermanos, los primeros frutos también fue que dieron testimonio hasta lo último de la tierra conocida de aquel tiempo, es decir, Roma. Dios se sirvió de aquellos siervos del primer siglo que Él mismo levantó para su gloria, para que su mensaje llegara hasta donde tenía que llegar. Hoy, hermanos, el evangelio ha llegado a todos los rincones de la tierra. No estoy diciendo que cada ser humano lo ha escuchado, pero en toda nación se ha predicado. Todos sabemos quién es el Señor, todos sabemos quién es Jesucristo, y algún día todos compareceremos delante de Él. Lo importante es ver que esos primeros frutos, que aunque bien vemos quizá como algo impresionante los números y la manifestación de ellos, no debemos de olvidar que tenemos al mismo Espíritu de Dios que propició esa explosión de salvación. Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Ahora, después de todo esto, entendamos también que Dios tuvo que obrar y hacer algo para que nuestra comunión con Él fuera restablecida. Tú y yo sabemos que en Adán todos mueren, 1 Corintios 15, 22. Tú y yo sabemos que cuando Adán pecó, cayó toda la humanidad con él. Y no solo cae toda la humanidad, cae toda la creación con él. Dios es santo, su creación se corrompió. La misma creación aguarda como con dolores de parto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta creación misma gime con dolores porque cayó. Pero Cristo, hermanos, nos reconcilia, nos restaura. Se restablece la comunión con Dios. Algo que por causa del pecado había llegado y algo que la ley nunca pudo lograr. La ley no puede, ni podrá, ni pudo reconciliar al hombre con Dios. No porque el mandamiento sea malo o injusto, porque la ley es santa, justa, pura y buena. La ley misma nos muestra la santidad de Dios. Cuando tú a alguien le presentas los mandamientos, le estás diciendo, mira, Dios es santo. Eso es lo que estás haciendo. Y nos topamos con pared porque nadie puede cumplir con esa ley por causa del pecado. Entonces la comunión tiene que ser restablecida solo por Dios mismo, porque el hombre se encuentra incapaz de reconciliarse con Él. Esa comunión Dios la restablece por medio de su Hijo Jesucristo, quien fue plenamente humano y plenamente divino, lo que conocemos en teología como unión hipostática. Estamos hablando de las dos naturalezas en plenitud en un solo ser. Siendo Dios mismo, Él no puede ser tentado, por eso Jesús no pecó. Pero por el otro lado, siendo Dios mismo, Él no puede morir. Y por el otro lado, Él siendo inocente y sin culpa, la muerte no lo pudo retener. Jesucristo se levanta en victoria sobre los muertos y vence al pecado, a la muerte y a Satanás. Y ahora Él da la facultad de que todo aquel que se arrepiente y crea en Él pueda ser perdonado, justificado, santificado, pero sobre todo adoptado en la familia de Dios, y ahora somos hijos de Dios. Yo sé que en términos generales decimos, todos somos hijos. No, como creación puede ser que sí. Pero la única forma de ser llamado hijo de Dios es a través del espíritu de reconciliación por el cual clamamos, Abba Padre, Romanos 8:15. Además tenemos una preciosa reconciliación como amigos de Cristo. Quiero recordarnos que todo ser humano nace por naturaleza como hijo de ira, atesorando ira para el día de la ira, igual que los demás, en enemistad en nuestra mente, entenebrecidos.
Todo ser humano nace bajo condenación. Pastores, cuando salimos a predicar y mencionamos los mandamientos, ellos piensan que los estamos condenando. No te preocupes, Juan 3, 17 al 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El ser humano ya nace bajo condenación, no se condena por nuestra evangelización. Pero Cristo ha hecho la diferencia. Porque la única forma de poder ser declarados ante Dios como justos es que Él pueda pasar por alto nuestro pecado y nuestra transgresión. El problema está en que su ley demanda sangre, muerte, para poder reconciliar al pecador. Y podrías decir: bueno, entonces yo puedo pagar con mi propia vida e ir al cielo. No, porque somos pecado. La corrupción corre por nuestra sangre. Así que tendríamos que enfrentar la ira de Dios nosotros. Pero Dios, en su gracia, amor y misericordia, diseñó un plan perfecto, donde su Hijo vino a tomar un cuerpo humano como el nuestro para poder condenar al pecado en la carne. Porque la carne es la que debe sufrir el castigo, pero también el derramamiento de la ira de Dios. Todo esto es parte del mensaje del Evangelio, que no vas a salir a predicarlo, pero debes de saberlo. Y lo que hizo Dios por nosotros es maravilloso, porque cuando Cristo vivió la vida perfecta por 33 años y medio, Él satisfizo las demandas de la ley que tú y yo no podemos cumplir. Vivió la ley y la cumplió en nuestro lugar. Pero llegó el momento donde Él fue llevado a la cruz, siendo inocente y siendo sin culpa. Nunca se halló engaño ni pecado en su boca. El Cordero de Dios, enmudecido, fue llevado como oveja a sus trasquiladores. Y en ese lugar, en la cruz, cuando llevaba nuestro pecado, cuando el Padre puso toda nuestra rebelión y maldad sobre su Hijo en la cruz, la ira del Padre cayó sobre Él. Se ha dicho por ahí: todos tenemos que enfrentar la ira de Dios, ya sea que la enfrentes tú o Cristo en tu lugar. Y hay dos formas de ver a Cristo: como juez o como abogado. Te conviene verlo como abogado porque Él no pierde tu caso. Así que no olvides lo importante que es creer en Cristo, dejando atrás toda religión, tradición y costumbre, y abandonando tu fe y tu confianza en el Hijo de Dios que murió y resucitó por nosotros. Porque somos justificados. Una vez Él resucita de entre los muertos, Él puede aplicar, colocar su justicia sobre nosotros, nos reviste de su justicia. Esa imputación de justicia, la justicia ajena que es de otro, que nos es dada, nos da la calificación de perfectos ante Dios. ¡Wow! Eso es maravilloso, hermanos. Es impresionante. Los ángeles no pueden ver a Dios. Con 2 alas cubren sus ojos. Pero la sangre de Cristo es tan pura y tan justa y tan limpia que cubre al pecador y nos permitirá ver al Señor cara a cara. Hermanos, solo considera lo que se ha dado por precio y rescate por tu alma, la sangre del Hijo de Dios. Ahora podemos ser llamados santos y además estamos completos en Cristo. Nuestra comunión se ha restablecido con Él. Pero en medio de todo esto tenemos una misión delegada. Él no nos salvó y nos llevó inmediatamente al cielo. Además que en el cielo no podemos evangelizar a nadie. ¿Están de acuerdo? Ya lo hemos dicho. Así que tenemos que ser sal y luz en la tierra. Ser sal, no lo que contamine al mundo, sino lo que preserva de la descomposición a este mundo y lo que le da sazón a esta vida, por decirlo así. A su vez tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Un mundo asentado en tinieblas necesita ver la luz del Evangelio, el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que solo puede manifestarse a través de una iglesia que vive en santidad. Ser sal y ser luz no solamente implica salir y hablar y decir quién es Jesús. Tienes que creerlo con todo tu corazón y vivirlo. Qué bueno es que nuestras palabras vayan acompañadas de un testimonio que lo respalde. A veces no testificamos del Señor y no predicamos porque nuestras vidas no están bien con Dios. Eso nos queda claro. Pero tienes 2 opciones: quedarte así y frustrado y en amargura y depresión, o levantarte en el Señor y decir: Padre, perdóname por mis pecados, perdóname por haber confiado en mi carne y haber puesto mi esperanza en lo que yo puedo hacer y no haber confiado en tu gracia para ser perdonado, restaurado. Ayúdame, quiero hablar de ti.
Tenemos que ser testigos de Cristo, hermanos, llevar fruto para su gloria. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo, hermanos? A ver. Sí, hermanos, si no parece un monólogo, un soliloquio aquí. A ver, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu Santo. Si tú ves Gálatas 5:19, dice, más las obras de la carne se manifiestan de muchas formas. Dice, pero el fruto, no dice, pero los frutos. Es el fruto, hermanos. Y tenemos que crecer en todo lo que es el fruto del Espíritu de Dios. Y es algo importante el fruto, porque solo puede provenir de la obra del Espíritu de Dios dentro del creyente. Jesús no dijo, por sus dones los conoceréis. Él dijo, por su fruto. Los dones pueden ser imitados. Janes y Jambre, los magos que resistían a Moisés en Egipto, ellos imitaban todo lo que Moisés hacía. Pero el fruto, lo interno, el cambio profundo de un corazón no se puede imitar. Tarde o temprano se nota el que finge. ¿Sí o no? Como se dice por ahí, el que es de Cristo se nota y el que no, también. Así de sencillo. Se nos concede ser embajadores de Cristo. Representamos el reino del Señor. Somos embajadores de un reino que aún no se ha establecido. Fue inaugurado, pero aún no se establece. Pero el rey nos ha equipado y capacitado con su espíritu, con su palabra, es decir, su voluntad, para poder testificar correctamente. Si tú vas a cualquier lugar, se me fue ahorita el nombre, la embajada, gracias por recordarme, le dije a mi cerebro. Cualquier embajada, hermanos, si tú vas a cualquier embajada, representante del país que sea, cuando llegas a esa embajada te dicen, tú estás ahora en suelo norteamericano, o en suelo francés, o en suelo italiano, como sea. Hermanos amados, ¿cómo debemos de vivir nosotros para que se identifique que somos de Cristo? Porque somos embajadores de ese reino. O por el otro lado, considerar así. Imagina por un momento que se ha levantado la Guardia Civil aquí en Almería y están llevando presos a todos los cristianos. La pregunta es si hay suficiente evidencia para llevarte preso. ¿Me explico? Se nos ha concedido entonces trabajar para Cristo. Es un honor, hermanos, no es una carga, no es... Yo sé que Pablo dice, impuéstame es necesidad, pero él ha desestimado todo lo que consideraba como ganancia. ¿Qué consideraba como ganancia? Las cosas de este mundo. Él las tenía por basura, que la palabra original es estiércol. El problema es que muchos de nosotros hoy tenemos por valor lo que él consideraba por basura. Hermanos, no se trata de ganar el mundo, sino de vivir para la gloria del Señor. Dios nos ayude, porque trabajar para Cristo es una bendición. Dice William Bridge, aquí en este texto que ven en su pantalla, si a los impíos se les culpa porque Dios no está en sus pensamientos, entonces es seguro que Dios ha de permanecer en los pensamientos del creyente de forma consistente. Amén. Jonathan Edwards también dijo, Dios no ve nada en el hombre para volver su corazón, pero ve demasiado en el hombre para revolver su estómago. Qué fuerte, ¿no? Pero tenemos un destino asegurado. ¿Cuántos podemos decir gracias a Dios por eso? Un destino asegurado, porque en medio de todo esto podríamos pensar, ¿y vale la pena? Sí, hermanos, lo vale. Lo vale. Porque esta leve, dice Pablo, tribulación momentánea. ¿Cómo le llama a este mundo y a los padecimientos? Hermano, y escucha cómo le está llamando un hombre que fue náufrago, que lo apedrearon, que lo insultaron, que lo rechazaron y que incluso terminó muerto a espada y preso en varias ocasiones. ¿Qué dijo él? Esta leve tribulación momentánea. Y a nosotros nos pasa algo y pareciera que el mundo se nos termina, hermanos. Y este siervo de Dios simplemente dijo, leve tribulación momentánea, no se compara al gran peso de gloria que ha de manifestarse. Tú y yo como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, en la eternidad, y no en el aquí y no en el ahora. Sí, pastor, suena muy bonito, pero ahorita estoy viviendo en este mundo y estoy padeciendo. Cristo es poderoso, y en Cristo hay gracia, y en Cristo hay solución a cualquier problema. Lo importante es que rindas tu corazón a Él. Que rindas. ¿Por qué? Porque el orgullo de nuestro corazón también nos priva de buscarle,
Queremos resolver todo en nuestras fuerzas porque nos gusta tener todo bajo control. Pero en ocasiones el Señor va a sacudir nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño mini reino, para recordarnos que Él es el que está en el trono. Gloria a Dios, hermanos. En el destino asegurado que tenemos es que, en primer lugar, como lo hemos citado, somos libres de condenación. La palabra de Dios, escribiendo Pablo a los colosenses, les dice que el acta de decretos, es decir, la ley y todo lo que nos condenaba, ha sido clavada en la cruz. Todo lo que era contrario a nosotros, lo que nos acusaba, Cristo lo abolió, hermanos. Pero no solo por amor, porque salimos a profesar un evangelio donde Dios te ama, pero la Biblia dice que la ira de Dios permanece sobre aquel que resiste al evangelio, sobre aquel que rechaza a Cristo. ¿No me crees? Puedes leer San Juan capítulo 3 versículo 36, donde dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Wow, y son palabras de Cristo, hermanos, no me vean feo. Entonces, hay un serio problema. Hay un serio problema. Nuestras buenas obras no pesan lo suficiente, se quedan cortas cuando pensamos en el estándar de perfección que Dios demanda para entrar al cielo. Tienes dos opciones: confía en lo que tú puedes dialogar con Dios en aquel día, o confía en lo que Dios hizo por ti a través de Cristo. Te recomiendo la segunda opción, porque la primera no va a ser suficiente. Además, estamos libres de todos los cargos condenatorios. Nada nos puede separar del amor del Señor. Señor nuestro, esto lo enseña Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 8 de esa epístola. Y cuando habla de que ninguna cosa creada, eso aún significa tú y yo. Ni tú ni yo nos podemos separar del amor del Señor, aunque queramos. Eso sí, siempre y cuando seamos hijos suyos. ¿Cómo venimos a ser hijos de Dios? ¿Solo porque yo lo anhelé? ¿Porque repetí alguna oración en algún momento aceptando a Jesús? No, hay tres cosas y son irreversibles. La primera, nuevo nacimiento o regeneración. El que no naciere de nuevo no podrá entrar ni ver el reino de los cielos. Número dos, somos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, en Efesios 2 y Efesios 4. Y si por esto no fuera suficiente, lo hemos citado ya, hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Regenerados, sellados y adoptados. ¿Creen que hay marcha atrás a eso? No. Entonces, les tengo una noticia. Como dijo Spurgeon, Dios no deja pecar a gusto a sus hijos. La criatura más frustrada que puede existir es el creyente que persiste en pecar, porque ni puede disfrutar el pecado, ni puede estar bien con el Señor. Y es una frustración terrible. Y también existen aquellos que creen que son del Señor, pero pecan deliberadamente. Practican el pecado, lo cual dice son del diablo. Pero Ray Comfort le llama a ellos la criatura más peligrosa sobre la tierra: el casi cristiano. El casi cristiano. Y hermanos, somos ahora ciudadanos del cielo. Wow. Gloria a Dios, hermanos, porque esto ha sido logrado por causa de Cristo. No por mérito humano, no por tu bonita sonrisa, que ahorita están muy serios, pero por las cosas buenas que hizo Cristo, es que podemos acceder a esa gloria eterna. Porque Dios está viendo a su Hijo en ti, no a nosotros. Somos revestidos de Cristo, de su justicia, lo que nos da la oportunidad de estar en su presencia y estar eternamente con Él. ¿Se dan cuenta ahora, desglosando todos estos puntos, cuán importante es entender que al que mucho se le perdona, mucho ama? Porque solo ve cuál era tu condición sin Cristo y la posición en la cual Él te ha colocado por su gracia. Además, estamos escondidos en Cristo. Dice la Escritura, nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Hermanos, estamos en el hueco de la mano del Padre y nada ni nadie nos puede arrebatar de ese lugar. Hay seguridad en Cristo porque Él da a sus ovejas vida eterna, no temporal. Y Él claramente dijo en su oración en Juan 17, en Getsemaní, diciendo: Padre, los que tú me has dado, yo los guardé en tu nombre. A ninguno he perdido de ellos. Claro, el hijo de perdición, Judas. Pero nos da a entender el gran poder, dominio y autoridad que tiene Cristo sobre todas las cosas. Cristo ha sido puesto como cabeza a todo principado y potestad. Él es dueño de todo. Él, tras su resurrección, sentado en el trono, puede reclamar en el universo: todo me pertenece. Todo es del Señor.
Y tenemos ahora también, vamos a avanzar un poquito, porque sé que tengo poco tiempo, ¿qué es lo que revela el Evangelio? Porque los primeros cristianos creen en el Evangelio, vivieron el Evangelio, murieron por causa del Evangelio. Pero, ¿qué es lo que el Evangelio revela? Nos revela la obra trinitaria, que nosotros creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es importante entender que son indivisibles, inseparables, pero tres en sí, no tres dioses, tres personas en un Dios. ¿Es un misterio, hermanos? Yo no le estoy explicando esto como, yo lo entiendo a la perfección. No, hermanos, es un misterio. Por fe creemos, pero Dios lo ha revelado en su palabra, que Él es una triunidad. Pero algo interesante aquí es aclarar que no debemos explicar esto como el modalismo, como el agua, ¿verdad? Que se dice el agua es sólida, líquida o gaseosa, pero nunca dejó de ser agua. Y se dice así es la Trinidad. No, hermanos, porque eso nos lleva a una herejía de pensar que Dios cuando quiere es Padre, cuando quiere es Hijo y cuando quiere es Espíritu Santo. Eso es incorrecto. Pero a su vez no creemos en tres dioses porque no somos politeístas, somos monoteístas. Entonces sí es un misterio, pero al final entenderemos y comprenderemos cómo fuimos conocidos. Y Dios nos revelará por su gracia, si le place, conocer el misterio de la Trinidad. Pero ¿qué revela el Evangelio? Primero, la revelación de Dios Padre en el Evangelio. Según Romanos capítulo 1, versículos 17 y 18, miren qué interesante, porque dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios y se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero hay algo más que revela el Evangelio de parte del Padre. Versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces revela su justicia y revela su ira antes de pensar en amor. ¿Se dan cuenta? Wow. Juan 1, 17 ahora y 18 nos habla de la revelación del Evangelio en Cristo. El Hijo. ¿Qué nos revela? El mediador. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es mediador de un nuevo y mejor pacto, dice el autor a los Hebreos, establecido sobre muchísimo mejores promesas. El libro de Hebreos nos habla de cambio de ley, de pacto y sacerdocio. Y nos establece a nosotros a un nuevo mediador, a un nuevo sumo sacerdote y una nueva ley, el nuevo pacto bajo la gracia. Dejó atrás la ley sacramental o la ley religiosa o sacerdotal, pero no ha dejado atrás la ley moral, que son los 10 mandamientos. Jesús dijo, yo no vine a abrogar esa ley. Porque decimos hoy, soy salvo por gracia y vivo como sea, Dios me perdona. No, hermanos, gracias Dios no dándonos lo que merecemos. Porque el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento también se demandó muerte para tu salvación. Así que no podemos hacer distinción en cuanto a un Dios y el otro. Es el mismo Dios el que opera en toda la Escritura. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Los mandamientos imposibles de lograr vinieron por mano de Moisés. Pero Cristo, por su gracia, vino a satisfacer todos esos mandamientos y ahora en Él podemos alcanzar el perdón. Y también la revelación del Evangelio por el Espíritu Santo, 1 de Pedro 1, 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras sus padecimientos. A esto se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. La triunidad entonces trabajando bajo el nuevo pacto para la edificación del cuerpo de Cristo. El Padre revela su ira y su justicia. Cristo en la cruz fue el pago. Cristo Jesús revela la gracia y la verdad. Porque solo hay un camino para llegar al Padre, no a través de cumplir con ciertos actos o rituales judíos en este caso. Y ahora también el Espíritu de Dios es el que
ha comunicado todo este cumplimiento y sellado a la iglesia para el día de la redención. Esto es maravilloso. Entonces, en medio de todo esto debemos pensar, bueno, ¿y realmente valdrá la pena? Aquellos hombres, ¿cómo murieron? Vamos a ver el siguiente video para ver cómo murieron los apóstoles. Felipe fue crucificado. Mateo fue decapitado. Bernabé fue quemado en la hoguera. Marcos fue arrastrado a la muerte. Santiago, el menor, fue muerto a golpes. Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado. Andrés fue crucificado. A Tomás lo atravesaron con lanzas. Lucas fue ahorcado. Y no acabó ahí. Esteban fue apedreado. Otros cristianos han sido arrojados a los leones, quemados en la hoguera. Y el libro de los mártires de Foxy nos habla de multitudes que han muerto por causa del Evangelio. La Biblia dice que los que amaban a Dios fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, muertos a espada, que anduvieron errantes con pieles de oveja y cabra, fueron indigentes, afligidos y atormentados. Hebreos 11:37. Según Cristianos en Crisis, en los últimos 2000 años, se estima que 43 millones de cristianos han sido martirizados, más del 50% de ellos en el siglo pasado. Amén. El siglo pasado, más del 50%. Eso es seguir al Señor. No a todos se nos concede el honor de morir como mártir. Pero si fuera el caso, gloria a Cristo. Estos hombres, hermanos, hablaron palabras impresionantes. Por ejemplo, Pablo, en Hechos 20, 22 al 24, dijo: ahora he aquí ligado yo un espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién sería el primero en formarse para seguir al apóstol? Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, pastor, pero es que Pablo era un cristiano radical. Dos cosas: tenemos al mismo Espíritu Santo que él tuvo. Y número dos, ¿no será acaso que simple y sencillamente el fruto que él dio es el que se espera de todo cristiano? Pedro. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, atinadamente, hermanos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, esa es la misma motivación que tú y yo debemos tener todos los días. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Porque por eso profesamos lo que llamamos cristianismo. Pero la etimología cristiano no es seguidor de Cristo, uno que anhela caminar con el Señor. No, es uno como Cristo. Alguien que camina y sigue sus pisadas. El mismo apóstol Pablo dijo: sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Hermano, nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestro cristianismo debe ser tan ejemplar que debe ser digno de imitar por otros. Eso es lo que Cristo espera de su iglesia. Dios nos ayude. Juan mismo dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Al final de esta sección del verso 17 de 1 Juan 2 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas eran las frases, las palabras, pero eran las convicciones del corazón de aquellos creyentes del primer siglo. Y podríamos pensar: bueno, es que tuvieron a Cristo muy cerca, sus enseñanzas estaban realmente cerca de sus corazones. Hermanos, hemos creído por el mismo Espíritu Santo. No hay diferencia. 19 siglos de separación no nos debe hacer diferentes. Nos debe preservar bajo el mismo temor, bajo el mismo amor que a Cristo, por Cristo, que aquellos hombres. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestras vidas? Porque la realidad es que, como lo hemos dicho, en este mundo es cuando debemos de hablar.
Dice el Salmo 30, verso 9, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿De qué te va a servir mi vida, Señor, cuando yo ya esté muerto? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Pues no. Así que es ahora, hermanos, cuando debemos testificar. Y ese testimonio no es en las calles solamente. Comienza con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra propia vida. Aún en lo íntimo y en lo privado. Porque aún cuando cometemos un pecado, estando en lo secreto, Dios es nuestra audiencia. Juan 16, 25. El anuncio de la victoria de Cristo. Él dice, claramente les anunciaré acerca del Padre. Así que el Señor ya ha anunciado su victoria, ha anunciado quién es Él. Y tenemos que creer en lo que el Señor ha hecho. Ahora nos llama a obedecer la gran comisión. Hermanos, Él nos sugiere a la iglesia. Él nos está diciendo, me gustaría que fueras a predicarle a los demás. Él te salvó y me salvó con un propósito: testificar de Él. Es que estoy cansado y han sido muchos años, ahora que los jóvenes lo hagan. Mientras respires, el Señor dice, alábame, adórame y sírveme. Muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Ellos ya habían testificado. Y después de anunciar el Evangelio en algunas ciudades y de hacer discípulos, volvían a trabajar con las iglesias que ya existían, con los discípulos, a levantarlos en sus ánimos. En Hechos 20:27 dice, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. El mismo apóstol Pablo, que fue sacado pensando que estaba muerto de la ciudad de Listra después de haber sido apedreado, se levantó, se sacudió y se regresó al pueblo. Bueno, ¿que no acabas de ver lo que te acaba de suceder? Pues yo estoy aquí para servir al Señor. Cumplimiento de la gran comisión. Obediencia, ahora cumplimiento. Y vemos unas citas aquí en pantalla, hermanos, donde los apóstoles, en este caso son citas del apóstol Pablo, donde está hablando de lo importante que es testificar. Y por ejemplo en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, mediante la evidente evidencia de la creación, agradó entonces a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios puede levantar una muda bestia, como en el Antiguo Testamento con el profeta Balaam, claro. Dios puede levantar las piedras a que hablen. Él es Dios, puede hacer lo que quiera, pero quiere usarte a ti y quiere usarme a mí. ¿Por qué seremos tan necios, hermanos? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Tenemos un llamado, hermanos. Esto no depende de dinero, no depende de recursos, depende de fidelidad, de deseo, de anhelo. El Señor se encarga de todo lo demás. El Señor provee todo lo necesario. Junto con el llamado pone los medios, créanme, hermanos. El Señor abre puertas, Él es experto en eso. Él es la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. En otras palabras, nadie puede resistirse a su voluntad. Y si en nuestra oración es, Señor, úsame, heme aquí, envíame a mí, no envíalo a Él, entonces el Señor nos va a usar. El Señor quiere usarnos. David Clarkson dijo, aquello que deseamos más le estamos rindiendo culto como nuestro Dios. Lo que principalmente deseamos es lo que consideramos mejor para nosotros y convertimos en nuestro Dios aquello que consideramos nuestro mayor bien. El deseo es un acto de adoración y cuando algo se convierte en lo más deseado, está recibiendo la adoración y la honra que solo se le debe a Dios. Desear cualquier cosa con igual intensidad o más que el deleite en Dios es idolatría. Es rendir el corazón ante ella y adorarla como solo Dios debe ser adorado. Solo Dios debería ser lo más deseable para nosotros por encima de todas las cosas. Aún por encima de nuestra felicidad, sueños, anhelos y deseos. Pero ¿qué no Él va a conceder las peticiones de mi corazón? Sí, esa es la segunda parte del verso. La primera parte dice, deleítate en la ley del Señor.
Cuando me deleito en Él y su palabra, mi oración, mi petición y mi clamor va a ir dirigido a que Él reciba gloria en todo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la mentalidad del creyente. Dios nos ayude, hermanos. Solo considera las palabras del Señor Jesús en Lucas 7:47 cuando dijo: por lo cual te digo que sus muchos pecados los son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Cierro con esto este mensaje, hermanos, porque qué importante es recordar lo que les presenté desde la introducción. Nuestra obediencia a Dios, nuestra fidelidad a Dios, nuestro amor por Dios, nuestra pasión por Dios estará determinado por la comprensión que tenemos de lo que Él ha hecho por nosotros. A Dios sea la gloria, hermanos, y que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias.